Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Cuando usted lo tenga, quiero que se identifique con un amén y que podamos leer la palabra del Señor. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta ahí vamos a leer. Este diálogo continúa, pero hasta ahí vamos a leer. Tome su lugar. ¿Por qué digo que continúa? Nosotros lo hemos dejado hasta ahí. Ese diálogo continúa y tiene muchos versículos más que hablan de la misma historia. Hoy le he titulado a esta enseñanza: Nicodemo, un sabio en busca de respuestas. Repito, Nicodemo, un sabio en busca de respuestas. Este pasaje que acabamos de leer, si usted no lo ha valorado tanto, el día de hoy lo va a valorar más, porque cuando conocemos más a Nicodemo, quién era Nicodemo, entonces vamos a valorar más esta historia. A veces leemos muy rápido la Biblia, a veces no analizamos los personajes. Este hecho fue tan histórico, tan explosivo, tan sobresaliente, que Juan le dedica 3 pasajes a este personaje llamado Nicodemo. Hoy aprenderemos de él. Así que el Evangelio de Juan nos da un relato de un encuentro maravilloso, único y sobresaliente. Este encuentro es entre Jesús y Nicodemo. Este encuentro hace posible, estimados hermanos, una revelación de las grandes enseñanzas que hoy en día nosotros profesamos. Este relato, este diálogo, nosotros podemos aprender muchas enseñanzas, entre ellas las fundamentales del cristianismo. Por eso, a través de la Escritura, en esta enseñanza vamos a conocer quién era Nicodemo y vamos a analizar las enseñanzas fundamentales de Jesús en respuesta a Nicodemo. Iniciamos entonces por describir quién era Nicodemo. Lo primero que tenemos es su significado. El nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo o victorioso con el pueblo. Eso significa el nombre Nicodemo. El apóstol Juan le dedica a Nicodemo más de la mitad del capítulo 3 de su evangelio, que lo acabamos de leer. Hay más versículos de este diálogo. Le dedica también unos versículos en el capítulo 7, versículos 50 y 51. Allí aparece Nicodemo.
Y también hay una última mención en el capítulo 19, para ser más específico, en el versículo 39. En la Biblia solo existen estos 3 pasajes en toda la Biblia que hablan de Nicodemo. La mayoría de la vida de Nicodemo se puede conocer a través de historiadores, a través de evangelios no canónicos. Estoy refiriéndome a escritos que no consideramos que son inspirados por Dios, pero tienen una verdad, porque es historia, tienen una verdad acerca de los hechos. Por esa razón, estos 3 pasajes nos revelan muchísimas cosas de Nicodemo que a veces nosotros no las valoramos. ¿Quién era entonces Nicodemo? Fue un fariseo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia que Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era un fariseo? Los fariseos eran judíos intelectuales y con gran influencia política, social y religiosa. Cuando nosotros hablamos de los fariseos, estamos hablando de alguien que influía en la nación de Israel. No era una persona particular, no era una persona sencilla. Era alguien que tenía mucho poder en la política, en lo social y en lo religioso. A partir del año aproximadamente 587 al 536 antes de Cristo aparecieron los fariseos. Esa es la fecha aproximada donde da inicio este movimiento de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Ellos enseñaban y defendían la doctrina de una manera estricta y consideraban que su pensamiento era superior de los demás. Un fariseo siempre creía que su conocimiento era mayor que el de su amigo, el de su conocido. Él siempre creía que él sabía más que ellos. Además, creían en la enseñanza oral y escrita. Esto es importante porque la enseñanza, según los fariseos, la basaban en la Torá. La Torá está compuesta de 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y basado a esa ley, los fariseos se instruían, aprendían y enseñaban al pueblo la ley del Señor. Esa era su fundamento. Aunque sabemos, después de los evangelios, después de Cristo, sabemos, según la Biblia, que los fariseos eran hipócritas. Es decir, ellos enseñaban la palabra de Dios, pero no vivían conforme a su enseñanza. Antes de Jesús, los fariseos tenían una buena apreciación por mucha gente, los quería porque eran los que se dedicaban a defender la Torá, se dedicaban a defender la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Ellos eran muy religiosos, además eran políticos, también tenían mucha influencia, como dijimos, en la sociedad. Pero repetimos, después de Cristo, parece que esto se le baja, esta influencia se le baja porque comenzamos a ver algunas características de los fariseos no muy agradables y eran conocidos como hipócritas. Es más, hoy en el diccionario, cuando usted busca la palabra fariseo, le da una definición de alguien que es hipócrita, de alguien que dice algo, aparenta algo, pero no lo es. Jesús manifestó la vida de estos hombres. Estos hombres no vivían conforme a su enseñanza. Eran estrictos, sí. Enseñaban la palabra de Dios, sí, pero no la vivían ellos. Qué terrible. Lo peor que le puede pasar a un predicador es no vivir lo que predica, porque al no vivir lo que predica, todo eso se le viene encima, lo deja sin valor, lo deja sin respeto. ¿Estamos aquí? Es como cuando un padre de familia enseña a los hijos a ser educados y él no es educado. Es como cuando el padre de familia le dice a su hijo, no ande mintiendo porque la mentira es mala, y los hijos descubren que él es un mentiroso. Entonces, lo que pasó con los fariseos fue algo similar. Jesús pone en manifiesto lo que nadie conocía, lo interno de los fariseos. Eran hipócritas. ¿Estamos aquí? En general, eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. ¿Por qué estoy diciendo todo esto?
Porque Nicodemo era un fariseo. Ese personaje que va a buscar a Jesús es un personaje que está en este grupo de fariseos que estoy hablando, que estoy enseñando. Era una persona importante dentro del pueblo judío. Lo primero entonces era un fariseo. Lo segundo, Nicodemo era un maestro, era un rabino. Según el versículo 10 del capítulo 3, versículo 10, Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel, del pueblo de Israel, y no sabes esto? Esa declaración entonces nos abre una característica más, nos da una característica más de quién era Nicodemo. Era un rabino. El rabino era un maestro hebreo que interpretaba los textos sagrados, y a estos por lo general se les daba una comunidad judía para que los instruyera, para que los dirigiera. Como ustedes sabrán, el maestro lo que siempre está haciendo es educando a su pueblo. Así que Nicodemo era un maestro, un rabino. Otra característica más que nos da la Biblia de Nicodemo, y es que Nicodemo fue miembro del Sanedrín. Y vamos a ver un poquito más esto. En el capítulo 7 de Juan, versículos 50 y 51, se nos deja ver que Nicodemo formaba parte del Sanedrín de Israel, del pueblo de Israel. ¿Qué era el Sanedrín? Era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión, o ellos se encargaban de administrar justicia, interpretar y aplicar la Torá, la ley sagrada. Eran competentes en asuntos religiosos, penales y civiles. Nicodemo formaba parte de este grupo del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por la asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel, por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71 jueces. Cuando vemos entonces a Timoteo, desde este punto de vista entendemos que no es un hombre cualquiera, no es un hombre que anda perdido, es un sabio, es un consejero, es un juez, es alguien que está dentro del grupo más importante, hablando de religión, hablando de política, hablando de lo social. Nicodemo está dentro de uno de los grupos más importantes de la nación de Israel. Él es parte del Sanedrín. Ustedes sabían que en el Sanedrín fue donde condenaron al Señor, porque los judíos hacían un proceso. Recuerden que cuando Jesús viene, Israel está gobernada por los romanos. Los romanos han impuesto leyes, los romanos cobran impuestos, los romanos hacen muchas cosas. Entonces, Israel tenía muchas maneras de juzgar. Una manera era a través de lo religioso. Jesús llegó al Sanedrín y ahí lo condenaron cuando sabemos que era inocente, y luego lo llevaron a Pilato. Todos sabemos entonces que este era un grupo, o el Sanedrín era un grupo muy importante, por no decir, ¿verdad?, el más importante dentro del grupo de los fariseos. Así que Nicodemo era un juez, un consejero en el pueblo de Israel. En pocas palabras, ¿quién era Nicodemo? Fue un varón destacado entre los judíos, un líder de entre los fariseos, un gobernante de los judíos, prestigioso maestro de Israel. Cuando un historiador, un teólogo, una persona que estudia la Biblia, conoce quién era Nicodemo, entonces sí me interesa el capítulo 3. Yo no estoy hablando de un loco que llegó a hablar con Jesús. No estoy hablando de un personaje cualquiera. Estamos hablando de una persona eminente, importante, influyente, que todos lo ven con respeto. ¿Estamos aquí? Entonces me interesa el capítulo 3. ¿Por qué un hombre de ese gran nivel? ¿Por qué un hombre, un maestro, un conocedor de la ley, un consejero del pueblo de Israel, miembro del grupo religioso más importante que es el Sanedrín, por qué él se interesa por Jesús? ¿Por qué? Entonces me interesa muchísimo comprender y entender cuál es la razón.
vamos a ver algunas de las cosas importantes de este diálogo. El diálogo entre Jesús y Nicodemo. Dice la Biblia en el versículo 2, si usted está ahí conmigo en el capítulo 3, versículo 2, que Nicodemo vino a Jesús de noche. Escuche bien, lo primero es que su visita fue de noche. La pregunta es, ¿por qué? Muchos especulan que de noche es un buen tiempo para ir a hablar, que de noche es un tiempo apropiado. Pero lo más posible es que Nicodemo busca la noche porque él no es una persona cualquiera. Él sabe que los religiosos, los fariseos, el Sanedrín no tiene un buen concepto de Jesús. Lo ven como amenaza. Él tiene que buscar una conversación discreta. Quiere hablar con el maestro porque le interesa las cosas que el maestro enseña. Pero él no quiere ser visto por nadie. Busca la noche. Y dice la Biblia que fue a Jesús de noche. Posiblemente, estoy repitiendo, no quería que nadie se diera cuenta por el tipo de persona que era Nicodemo. Hay una declaración importante de Nicodemo en ese versículo 2. Usted la puede leer. Dice que Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es una declaración importante. Aquí aparentemente lo que está haciendo Nicodemo es reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es un maestro muy, pero muy usado por Dios, enviado por Dios, porque él ha visto las señales, ha visto las maravillas, ha visto los milagros hechos por Jesús. Y Nicodemo expresa: no es posible que alguien pueda hacer todas estas cosas que se oyen de ti y de las que tú estás haciendo si Dios no está con él. Para que estas cosas sucedan tiene que estar Dios con esa persona. Esa es la declaración de Nicodemo. Ahora en el versículo 3 hasta el versículo 8, Jesús enseña la única manera para entrar al reino de Dios. Jesús en el diálogo no nos describe la Biblia otra respuesta, sino que Jesús responde a la declaración de Nicodemo y Jesús responde y le dice: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Nicodemo interpretó esta declaración de Jesús literal. Y al interpretarla literal, un sabio, un maestro, una persona influyente le pregunta a Jesús algo totalmente imposible. Señor, ¿cómo podría yo segunda vez entrar al vientre de la madre o de mi madre y nacer otra vez? Esto es imposible. Jesús sigue respondiendo y sigue declarando en esos versículos que era necesario nacer de agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de carne, todos somos nacidos de carne, todos los que estamos aquí, todos nacemos de carne, nacemos de una madre, nacemos de una persona, eso es nacido de carne. Pero dice Jesús: todo lo que nace de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, tú tienes que tener dos nacimientos. Naces físicamente, que es el nacimiento que a todos nos ha llegado, y luego tienes que nacer espiritualmente para poder entrar al reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos, no puedes gozar del reino de los cielos si no has nacido de nuevo espiritualmente. Hay unos resultados hipotéticos, así le he puesto yo, resultados hipotéticos de este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Parece que este diálogo no fue muy fértil, parece que fue estéril. La Biblia no nos da que Nicodemo termina arrepintiéndose, que Nicodemo nace de nuevo y tiene un encuentro con el Señor. Parece que no. Lo más probable es que Nicodemo escuchó la palabra, escuchó la revelación del Señor y se fue. Pero más adelante, pasó el tiempo, Nicodemo aparece en el capítulo 7 de Juan, versículos 50 y 52, aparece defendiendo a Jesús.
escuche bien, en el Sanedrín, en el consejo donde juzgan a los judíos religiosos, donde juzgan al pueblo de Israel, aparece Nicodemo defendiendo a Jesús, porque todos lo acusaban y todos lo condenaban, pero Nicodemo dice que no es posible que se pueda juzgar a alguien sin antes escucharlo. Me parece a mí que debemos escucharlo y luego juzgarlo. Esa reacción de Nicodemo a mí me da como que algo pasó con Nicodemo. Después de este encuentro, después de esta visita, cuando Jesús murió, esta es la tercera aparición de Nicodemo. Cuando Jesús murió, Nicodemo, dice la Biblia, que proveyó para Cristo mirra y aloes. Usted puede leer Juan capítulo 19, versículo 39, que es el último versículo de Juan que menciona a Nicodemo. Dice Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con como 100 libras. La mirra y el aloes era usado para embalsamar. Se usaba mucho para hacer perfúmenes. En sí tenía muchas funciones, pero también lo ocupaban cuando una persona moría, lo ungían, lo embalsamaban y lo sepultaban. Esta es la tercera aparición entonces de Nicodemo. ¿Qué hace Nicodemo? ¿Qué hace Nicodemo en la crucifixión de Jesús? ¿Por qué Nicodemo lleva una ofrenda al Señor? ¿Por qué Nicodemo se preocupa por Jesús? Por eso estoy diciendo que los resultados hipotéticos es que Nicodemo tuvo un encuentro personal con el Señor. Esto la Biblia no lo afirma así literal como estoy diciendo. Y digo esto para que nos cuidemos. Muchas veces expresamos cosas que desconocemos. La Biblia no expresa literal que Nicodemo se convirtió. Tenemos hipotéticamente los resultados y creemos que sí, posiblemente nació de nuevo. Por su comportamiento después, por su defensa de Jesús ante el concilio, ante el Sanedrín y por su presencia en el Monte Calvario, donde crucificaron a Jesús para luego llevar el cuerpo de Jesús a la tumba. Todas estas manifestaciones que Juan nos menciona, concluimos hipotéticamente de que él posiblemente tuvo un nacimiento de nuevo, un nacimiento espiritual. Esa es una breve historia o biografía de Nicodemo. Ahora, ¿qué el Señor me quiere decir a través de este diálogo? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las verdades que Dios quiere que en esta mañana nosotros las llevemos a casa? Tengo por lo menos 3. Número 1, este pasaje nos muestra que Jesús está dispuesto para todos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Jesús tiene un espacio para el pobre, para el rico, para el noble, para el sabio, para el de poco conocimiento, para todos, independientemente cuál sea su condición. Jesús siempre tiene un espacio para aquellos que vienen a Él. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esta es una verdad en este pasaje. Nicodemo es una persona muy importante que la mayoría de los cristianos tienen un mal concepto de los fariseos, tienen un mal concepto de los maestros de Israel, pero Jesús recibe aún a esta persona, aún sabiendo que los cristianos, que los discípulos y que las personas que seguían a Jesús no tenían un buen concepto de Él. Aún así Jesús lo recibe para dar la palabra y la enseñanza de Dios. Hermanos amados, por años hemos predicado esta verdad bíblica. Dios no hace acepción de persona. Dios recibe a todo aquel que viene a Él. Puede ser el más millonario, puede ser el más pobre, puede ser el más intelectual, puede ser la persona que no tiene mucho conocimiento teórico, pero esa persona es bien recibida en el reino de Dios. Amén, hermanos. Los hombres y las instituciones, las organizaciones hacen acepción de personas, pero Jesús no.
Jesús está abierto y tiene un espacio para todos aquellos que quieran venir a Él. Aún el más perverso, aún el más pecador, aún el que se ha comportado tan mal, aún el violador, el que esté en la cárcel, no importa cuál sea su comportamiento, Jesús tiene un espacio para él. Y si viene a Él, la Biblia dice que Jesús no lo echa fuera. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. La verdad número 2 que aprendemos de este pasaje. Escuche bien. No basta reconocer a Jesús como el Mesías. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que desean ser salvas tienen que entender que deben nacer de nuevo. Nacer de nuevo, en pocas palabras, es una transformación espiritual, un cambio radical. Esto va más allá de reconocer a Jesús como el Señor. El nuevo nacimiento implica, por lo menos, reconocer, confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y además de esto, va acompañado de un genuino arrepentimiento. No basta decir creo en Dios para salvarse, porque mucha gente profesa a Dios de labios. Su corazón no ha nacido de nuevo. Su espíritu está muerto. No tiene conexión con Dios. Y hoy estamos viviendo en este mundo actual, en este siglo XXI, una declaración normal de la gente de que tiene a Dios en su corazón. He visto declaraciones de gente diciendo, Dios está conmigo, Dios me ama. Y eso no lo cambiamos nosotros, es una verdad, Dios nos ama. Pero de que te garantice la salvación con solo decirlo de labios, no basta. Inclusive tú puedes tener como Nicodemo. Nicodemo sabía que Jesús era el Mesías. En este versículo 2 está declarando aparentemente una verdad, que él creía que Jesús era el Mesías, pero no había nacido de nuevo. Tú puedes tener mucho conocimiento, y esto es para los historiadores. Pueden tener mucho conocimiento de Jesús, de la vida de Jesús, del proceso de Jesús, pero si no han nacido de nuevo, si no han tenido un encuentro personal con Dios, no pueden ser salvos. La única manera de ser salvo es haber nacido de nuevo. Me preocupa esto porque en todas las iglesias hay personas que no han nacido de nuevo. Están en la iglesia, conocen y creen que lo que se predica es una verdad, pero no han nacido de nuevo. No viven de acuerdo al evangelio, no viven de acuerdo a la verdad del Señor. Se congregan, escuchan, reconocen que Dios es el Señor, pero no lo confiesan y no hay un arrepentimiento genuino. Practican su misma manera de vivir, su vida pecaminosa. Entonces repito, la segunda verdad de esta historia es que no es suficiente reconocer que Jesús es el Mesías o reconocer que Dios es real. Es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento es personal. Es ese encuentro personal que tienes con Dios, te renueva, te cambia. Y ahora espiritualmente eres un nuevo hombre, nacido de nuevo. Dijo Pablo, yo ya no vivo, sino quien vive en mí es Cristo. Es decir, que lo que antes fui, yo ya no lo hago, no lo practico. Ahora mi manera de vivir es diferente. Amén. Entonces no basta conocer, no basta escuchar. Tienes que nacer de nuevo. El sello para que entres al reino de los cielos es que tengas un encuentro personal con el Señor y que realmente hayas nacido de nuevo. De lo contrario, lo siento por usted, pero no puede entrar al reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Y lo tercero es que debemos aprovechar la oportunidad para sembrar la semilla del evangelio. Esta verdad la muestra Jesús en este diálogo. La Biblia no dice que Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús, pero Jesús hizo algo importante. Sembró la palabra de Dios aquella noche en aquella conversación. La sembró, le dijo las verdades bíblicas, lo confrontó y le hizo ver que necesitaba nacer de nuevo para que él pudiera tener un encuentro con Dios.
¿Qué nos da? ¿Cuál es la verdad que podemos aprender? El principio que podemos aprender es que debemos aprovechar nosotros las oportunidades que tengamos para sembrar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque alguien sembró la palabra de Dios en nosotros? Y quizás los resultados no van a ser ahora. Yo puedo predicarle a varias personas aquí, inconversas, que no conocen al Señor. Y yo hago el llamado, ¿cuántos quieren tener el encuentro con el Señor y nacer de nuevo? No pasa nadie. Pero esa predicación, ese mensaje que yo estoy sembrando en ese corazón, un día, si Dios le da la oportunidad, va a germinar, va a hacer efecto ese mensaje que nosotros hicimos. El principio es, aprovechemos el tiempo, hermanos. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no transformamos a nadie. Si eso estuviera en mí, hermanos, estuviésemos tan llenos que no alcanzaríamos en esta iglesia. No nos corresponde a nosotros transformar a nadie. Tenemos una misión y esa misión es sembrar la palabra de Dios en los corazones de los incrédulos. Ese oído que te preste el incrédulo, aprovechalo. No le contés chisme, no le contés locura. Sembrar la palabra de Dios. Y eso va a hacer efecto. En un momento esa persona va a reflexionar. Porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. La fe no entra primero. La fe viene porque escuchamos la palabra de Dios. Amén. Así que aprovechemos el tiempo que tengamos, que Dios nos dé la oportunidad de hablar con un incrédulo, de hablar con una persona. Hablemosles de esta verdad. Estamos llamados a evangelizar, a predicar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que absorber la palabra de Dios, nuestros vecinos, las personas que nos prestan el oído, que son incrédulos. Aprovechemos. Un día ellos van a venir al Señor porque sembramos su palabra. Y la palabra de Dios siempre tiene efecto en sus corazones. Dicen amén. Así que concluyo esta enseñanza, hermanos amados, diciendo que este hermoso encuentro entre Jesús y Nicodemo nos ha revelado estas grandes verdades, estos grandes principios que estamos aplicando. Jesús tiene un espacio para todos, como ya lo afirmamos. No basta con conocer a Jesús como el Mesías, es necesario reconocerlo, arrepentirse y confesarlo públicamente. Y además de esto, un arrepentimiento genuino. Pero vean, hermanos, una de las cosas que me da este diálogo es lo siguiente. Escúcheme esto. Por mucho tiempo, yo soy sincero, como predicador, pensé que la conversación de Jesús y Nicodemo terminaba en el versículo 14. Diga, estaba equivocado. Dígalo, estaba equivocado. Esta conversación termina hasta el versículo 21. Hasta el versículo 21 termina la conversación de Jesús y Nicodemo. El versículo 22 lo afirma. Después de esto vino Jesús con sus discípulos. Después de esto, ¿cuál esto? De la conversación entre Nicodemo y Jesús. Es decir, que el versículo que nosotros lo sabemos de memoria, esa verdad que la hemos hecho tan famosa, fue producto de una conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes por qué necesitas nacer de nuevo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo fue el primer personaje en escuchar este versículo, en escuchar este pasaje bíblico. Amén. Y luego sigue la historia. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Estás escuchando, Nicodemo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo ese pasaje es directo a los oídos de Nicodemo. Por eso estoy diciendo
que aprendemos muchas cosas, pero entre esas cosas tenemos uno de los pasajes más preferidos para los cristianos, que es Juan 3:16. La próxima vez que le pregunte a alguien por qué Jesús expresó esa frase, por qué Jesús dijo eso, es que Jesús se lo estaba diciendo a Nicodemo, y Nicodemo era un incrédulo, y por eso Jesús lo llama al arrepentimiento y que encuentre el nuevo nacimiento con él. Estamos aquí, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios por su palabra. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.